Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, vamos hoy con el mandamiento que está en Éxodo 20:13. Dice así sencillo: no matarás. Éxodo 20:13, no matarás. Este mandamiento viene de la palabra, o en el hebreo significa destruir violentamente, asesinar o matar sin autoridad para hacerlo. Y aquí todos nosotros pudiésemos decir, bueno, pero es que yo nunca he matado a nadie. Y es la verdad, ¿cierto? Físicamente no, gracias a Dios, no hemos matado a nadie. Pero vamos a profundizar qué fue lo que el Señor quiso decir realmente cuando estableció este mandamiento. Por favor, cierre sus ojos y diga: Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado a permanecer, nos has sostenido tu bendita mano. Precioso Señor, ya que estoy acá, ya que tú me ayudaste a levantarme, a llegar a este lugar, yo te pido, mi Señor, que hables a mi corazón, que me ayudes a inclinar mi corazón hacia tus mandamientos, que ellos sean para mí una delicia, que los vea como algo maravilloso, que los mandamientos para mí sean el deleite, sean esa luz que alumbra mi camino. Espíritu Santo de Dios, tú que nos guías a toda la verdad, guíanos en esta mañana para poner por obra tu consejo. Quita todo estorbo, todo obstáculo, todo impedimento, todo argumento que puede estar en nuestra mente que no nos permite recibir y asimilar la palabra. Espíritu Santo, quiero ser sensible a tu voz, quiero dejarme guiar, que seas tú mi maestro y que me enseñes, Espíritu Santo, tu bendita palabra. Espíritu Santo, tú eres la persona más importante en nuestras vidas, en mi corazón. Eres la persona más importante en la iglesia porque tú eres el pastor. Tú eres quien nos sostiene, nos ayuda cuando nadie nos ve, cuando estamos lejos de este lugar. Ahí estás tú con nosotros, Espíritu Santo, guiándonos, convenciéndonos y ayudándonos a mantenernos en el camino correcto. Espíritu Santo, te amamos, te necesitamos. Espíritu Santo, te deseamos fervientemente, anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón que tú seas derramado en nuestras vidas. Bienvenido, Espíritu Santo, entra a este lugar, entra a nuestros corazones, te recibimos ahora. Bienvenido, Espíritu Santo, y dale un aplauso fuerte. Bienvenido, Espíritu Santo. En el libro Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 3, dice el apóstol Juan que la manera como nosotros mostramos amor a Dios, dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y si nosotros amamos a Dios, pues una de estas características que nos debe siempre guiar en nuestras vidas es que nosotros podamos tener los mandamientos como algo importante, como algo que vale la pena guardar. Amén. Y quiero que mire en el libro de Zaqueo, mentira, no, en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 22. Mateo capítulo 5, en el verso 22. Dice así, vamos a leerlo todos juntos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira, cuando el Señor estableció la palabra no matarás, y nos hace entender, primero, porque el único que tiene derecho sobre nuestra vida es Dios. Ni el aborto es aceptado, no que era chiquitico, no que es que no estaba, todos estuvimos un día de concebidos, ¿sí o no? Y bendito sea el Señor por nuestros papás,
que fueron valientes y que a pesar de las circunstancias nos permitieron nacer. O sea que la vida se sabe que empieza desde la concepción hasta que termina, y nadie tiene derecho a quitar la vida, porque Dios es el creador y Él es el único que tiene derecho. En el hebreo la palabra Adán significa sangre divina. En hebreo la palabra Adán significa sangre divina. Ahora, nosotros todos sabemos que la vida está en la sangre. ¿La vida está en dónde? En la sangre. Entonces, cuando una persona mata a otra, se está poniendo en el lugar de Dios y está atentando directamente contra Dios para eliminar esa vida. Y por eso el Señor, cuando establece este mandamiento y luego viene Jesús, es como si Jesús reforzara los mandamientos, porque antes ellos solamente, los judíos, se enfocaban en no matarse entre ellos, aunque había muchos asesinatos entre ellos, pero ellos, al enemigo había que eliminarlo, y ellos eran tremendos guerreros o violentos, y en la medida que podían, pues ellos también cometían muchísimos asesinatos, tanto que en el libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando el Señor decidió exterminar a la raza humana, Génesis 6:11 dice que la tierra se había corrompido y la tierra estaba llena de violencia. Estaba llena de violencia. Por eso matar dice que es ese acto violento que lleva a la destrucción, a la separación, a la división. Y aquí el Señor, cuando nos habla en Mateo, capítulo que quiero que hoy nosotros miremos, cómo como hijos de Dios nosotros tenemos que aprender el lenguaje del reino de los cielos. Muchos de nosotros traemos el lenguaje de aquí en la tierra, que es el lenguaje del insulto, del menosprecio, de el buscar la manera de cómo ofender al otro con palabras. Y me impacta un experimento que hizo el doctor Masaru Emoto en los años 90, es un científico japonés, un maestro, y él hizo un experimento con cómo reaccionaban las moléculas del agua frente a las palabras. Ahora escuche, lo hicieron inicialmente, colocaron varios recipientes con agua, recipientes de cristal, y luego le escribieron a esos recipientes palabras, estaban escritas, hasta el momento no las decían, solo escritas las palabras. Y después de un tiempo él coge y mete un microscopio y empiezan a mirar cómo reaccionan las moléculas del agua frente a esas palabras. El agua entendió el idioma japonés, porque ahí no estaba ni en español ni en inglés, sino en japonés. Yo quisiera, si de pronto en producción tenemos la imagen, que me pasen la primera imagen cuando le dicen a una persona: te odio, me fastidias, eres un asco. Si tenemos la imagen, es impresionante. O creo que me apresuré mucho, me dicen algo allá en producción, que casi no veo por la luz, pero es que quisiera que viera cómo las moléculas, mire, aquí está, mire cuando a una persona le dicen que te odio, ahora ahí no le estaban diciendo, ahí se lo escribieron, mire cómo las moléculas del agua reaccionan. Ahora quiero que miremos cómo reaccionan las moléculas del agua cuando se le habla de amor, de armonía. También creo que, mira la diferencia. En el agua, cómo las moléculas, mire la belleza. Si usted quiere puede buscar en internet el experimento. Es increíble cómo cuando las moléculas del agua reaccionan ante las palabras. Ahora, si el 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua, ¿será que con las palabras nosotros podemos afectar a nivel molecular a una persona? Con solo las palabras podemos afectarlas. El cerebro es el que más tiene agua. Y por eso Jesús, cuando Él viene, es como que, mira, el Señor sabe más de ciencia. Nosotros hasta hace poco hemos hecho descubrimientos que en la Biblia ya estaban escritos, porque por ejemplo en el año de 1960 es que un científico empieza a decir cómo las palabras afectan a la persona, y en el libro de Santiago ya estaba escrito cuántos años atrás hace, en los proverbios decían la vida y la muerte están en la boca.
y el que la ame comerá de sus frutos. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender el lenguaje del reino de los cielos. ¿Qué lenguaje hablas tú? Porque muchas veces nosotros estamos aquí, como decimos que somos hijos de Dios, pero seguimos hablando como hijos del diablo. Porque la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y hay una de las cosas que han desatado los juicios de Dios es la violencia, el maltrato. Malaquías es un libro que habla muchísimo de la violencia. Incluso el Señor les dijo, mira, tus palabras han sido violentas contra mí. Y ellos dijeron, Señor, ¿pero en qué? Y Él dijo, cuando ustedes dijeron, en vano es servir a Dios, en vano es guardar la ley, porque estaban pasando con situaciones duras y entonces ellos empezaban a hablar como violentamente contra Dios. Y yo quiero que hoy nosotros entendamos que las palabras matan, desilusionan, cambian la estructura molecular de una persona. Que las palabras son tan poderosas que si usted aprende a ser cuidadoso con ellas, usted puede crear un mundo diferente. Usted puede crear en sus hijos, puede crear en su cónyuge, usted puede crear una vida diferente si aprende el lenguaje del Espíritu, el lenguaje que el Señor quiere que hablemos. Quiero que mire conmigo Mateo capítulo 12, verso 17. Mateo 12, verso 17. ¿Lo tienen? Dice, perdón, es 37, no, hoy no voy a poner para alto copiar más la cita, a ver, 37. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Note que iniciamos hablando de que el mandamiento de no matarás es un mandamiento grave si nosotros no lo practicamos, lleva a la muerte. Ahora aquí está hablando de que por las palabras yo puedo ser justo o puedo ser condenado. Y cuando habla de condenado, ¿de qué habla? De que lo van a mandar al lago de fuego y azufre, al infierno. Entonces yo siempre he dicho y no me da vergüenza que esta palabra fue la que a mí me llevó a convertirme. Hace 28 años yo me acuerdo que yo discutía, peleábamos mucho con mis hermanos, nos insultábamos feo y todo parecía cosas de, es que los chinos sí pelean. Y peleábamos y nos jalábamos del cabello, nos maltratábamos con palabras. Y yo me acuerdo que yo empecé a leer la Biblia y empecé en orden. Cuando llegué a este pasaje, a mí me inquietó mucho. Decía, pero eso, o sea, ¿qué significará? Y luego en el que empezamos, Mateo 5, donde dice, el que le dice fatuo, si quiere volvamos nuevamente al primero donde iniciamos, Mateo 5, desde el verso 11. Mateo, la que leímos primero, dice, no, 22. Mateo 5, 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Note cómo va la escalera. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo. Fatuo es una palabra que significa estúpido, ridículo, idiota, y se dice con rabia, con violencia. Note que viene una escalera. Entonces el Señor empezó, mire, lo primero que tiene que frenar, decirle a una persona necio, es cuando empieza el insulto. Y note que a veces entre los papás es normal decirle a los hijos, es que usted sí es necio, es que usted sí es rebelde. Usted está cambiando la estructura molecular de su hijo. Y usted ya vio lo que pasa, la belleza que hay en decir palabras correctas. No, pero es que se lo merece. Pero es que ¿desde cuándo usted empezó a hablarle así? ¿Desde cuándo empezamos? ¿Desde chiquiticos? Empezamos a hablarle palabras que le han estado cambiando la estructura molecular. ¿Usted sabe por qué hoy el índice de suicidio es tan alto, especialmente en la juventud? ¿Por qué afecta tantísimo el bullying a una persona?
Es necesario que nosotros, mira, si este experimento le prestamos atención, Él nos habla de que las cosas que vestimos, las cosas que nosotros escuchamos, las frecuencias que recibimos, lo que nosotros vemos, cuánta estructura molecular causa o cuánto daño le causa a nuestra estructura molecular ver una película de violencia, donde matan, insultan horrible, donde usted que en la película matan como a 100. Y se ve, o sea, uno ve esa violencia, eso afecta. Por eso usted mirará un mundo tan violento, porque nosotros no le estamos prestando atención. Cuando Jesús llega y nos dice, mira, cualquiera que le dice necio, usted saque esa palabra de su vocabulario, no lo permita. Aún si alguien le dice a su hijo, es que su hijo es necio, dígale, no, anulo esas palabras. Porque no, necio, persona incapaz de creer en Dios y seguir sus mandamientos. Eso es el significado de necio. Pero todo lo que el Señor quería hablar es que empieza con el enojo. Nadie le dice a alguien tiernamente que tú sí eres necio. Cierto que nadie, es una palabra que lleva enojo. Y nosotros aquí tenemos que entender que la palabra de Dios dice, por tus palabras serás justificado, serás condenado, porque las palabras crean vida o muerte. Depende de lo que nosotros estemos hablando. Ahora, por eso le digo, tenemos que cambiar el lenguaje, porque como estamos en un mundo donde todos hablan, ese lenguaje nos parece que es normal. Ojalá usted tuviera la oportunidad de irse, por ejemplo, a Noruega, donde el español es muy mínimo y donde se viera obligado, forzado para hacerse entender a hablar el idioma. Y usted lo lograría. Ahora, si nosotros miramos en este mundo, digamos que estamos en un país donde nosotros venimos de otra patria, usted es un mensajero y a todo el mundo usted escucha que hablan ese lenguaje, y entonces para hacerse entender termina hablando igual. En vez de aprender, de que ellos aprendan su idioma, usted aprende el idioma de ellos. Y eso es grave. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado lengua de sabios. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sí podemos vivir en este mundo, nosotros siendo esos mensajeros especiales, que tenemos un lenguaje diferente. Algunos dicen, ¿quién dijo eso? A mí me trataron así, a mí me decían y me daban y que no sé qué. Pues es cierto, pero si uno mira la estructura molecular y como está usted, no creo que le hubiera ido tan bien. Algunas personas escuchen, sí, en la vida han logrado materialmente, pero espiritualmente, ¿cómo están? Algunos dicen, no, las palabras se las lleva el viento. No es cierto. Jesús dijo que por las palabras que habláramos, no dijo, se la lleva el viento, tranquilo, desde que usted no coja el arma y mate, no pasa nada. No, el Señor dijo, cualquiera que le dice. ¿Cuánta violencia hay en las redes sociales? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuánta violencia hay entre nosotros cuando a veces alguien nos hace algo que nos lastima, que no nos gusta? Aún como líderes, ¿cuántas veces usamos de violencia con nuestros discípulos sin darnos cuenta? Porque hacen algo que no nos parece, en vez de coger la palabra de Dios, y con la palabra de Dios dice, con amor se corrige al pecador. Y entonces empezamos a hablar violentamente, no directamente con la persona, empezamos a contarles a todos el malestar que tenemos. Y yo quiero que nosotros en esta mañana hagamos un alto en el camino, porque lo que dice en la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10, quiero que lo pongan en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando yo sea perfecto puedo empezar a castigar a los demás. ¿Cuántos castigamos con el látigo de la indiferencia? Con el látigo de no hablarle a la persona o hablar pero a espaldas de ella. Cuando dice que nosotros, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, iglesia, nosotros no tenemos el vestido que el mundo tiene. Usted tiene un vestido diferente. Y a veces somos probados y no nos damos cuenta cuando hay algo que no nos gusta, alguien nos fastidia la vida. ¿Usted tiene alguien que le fastidie la vida, que lo irrite? Que usted dice que no es que lo veo y de una vez. Pero aquí está el secreto. Cuando dice la Biblia, aunque andamos en la carne, aunque usted está en este mundo corrupto, usted no anda como el mundo. Y cuando usted empieza a operar en esto, usted empieza a operar es en el reino espiritual. Y usted empieza a cambiar su actitud. Si el Señor trajera un termómetro y nos pudiera medir, bueno, desde que tú me conociste hasta el día de hoy, ¿cuánto has crecido en este mandamiento? ¿Cuánto tú ya eres capaz de amar al prójimo? Porque no se ama al prójimo porque es perfecto, se ama porque es un mandamiento. No se ama a los hijos porque son perfectos. ¿Por qué los aman? Porque son nuestros hijos. Dios no me ama a mí porque soy perfecto. Es más, ni siquiera cuando no le conocía, la Biblia dice que siendo enemigo, Dios me amó y me reconcilió con Cristo. O sea, no sea, porque a veces en las parejas el problema es que uno espera que el otro sea perfecto para ver si de pronto se gana el amor de uno, y no es por eso, es por una determinación que nosotros tomamos. Entonces cuando uno está bajo una presión fuerte, ahí es donde sale lo que hay. Si usted es un hombre espiritual, aunque anda en la carne, no milita, usted no actúa, no tiene el vestido de esta carne. Porque las armas que Dios nos ha dado no son, dice la Biblia, son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Y la iglesia tiene el poder de la palabra que crea vida. Cuando usted crea vida, mire, hay gente que se ha convertido porque un hijo de Dios bajo presión no reaccionó igual, se comportó diferente, le amó, y eso los ha impactado más que 1000 sermones. Cómo nosotros debemos poner por obra esta palabra. Dice, andemos nosotros, dice la Biblia, no como andan los demás. Que si en la casa todos son violentos, yo voy a empezar a hablarles palabras de vida. Yo voy a empezar a hablar bien. Aún para educar a nuestros hijos, usted no necesita poner de antemano 10 palabras negativas. Es que usted es esto y esto. En las familias a veces cuando el otro reconoce, de pronto el hijo viene a usted y le dice, papá, vea, reconozco que fallé. A veces nos cuesta trabajo aprovechar la oportunidad y empezamos, sí, es que yo me puse así porque usted me hizo esto y esto, y empezamos otra vez. Es a herirnos. Cuando la palabra de Dios dice, aunque andemos nosotros en la carne, no militemos según la carne. Ahora, note que cuando el Señor le dijo al pueblo, vea, sus palabras son violentas. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Quejándose. Ellos estaban diciendo, no, eso de qué le sirve uno ir a la iglesia, de qué le sirve observar los mandamientos, mire, me pasa esto, me pasa lo otro. Así estaban diciendo ellos. Y el Señor les dijo, eso es violencia lo que ustedes están haciendo. Por eso hoy en día también se tipifica la violencia verbal contra una persona. Cuando se le insulta, se le maltrata, porque a nivel molecular estamos afectando a esa persona. ¿Cuántos después terminan con depresiones, con enfermedades mentales? Y fruto de muchos años de maltrato, de muchos años de aceptar esas palabras. Por eso las parejas jóvenes deberían aprender esto, y al iniciar ese camino en su matrimonio, lo primero que deben aprender es a tener el lenguaje del reino de Dios, no el lenguaje de este mundo, porque el lenguaje de este mundo es ofensivo. Pretende conseguir las cosas manipulando, con violencia, con palabras. Y hoy nosotros tenemos que decirle, Señor, cambia mi manera de hablar. Yo no quiero seguir matándole los sueños, matando la vida de una persona por dentro. Ahora mire lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 12 verso 18. Dice, hay hombres cuyas palabras
son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo son sus palabras? Una espada es para matar. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cuánta gente, mire, uno dice al final de los días se empiezan a tener enfermedades terribles? Y muchas veces fue el fruto de años y años de palabras terribles. Ahora, los hijos de Dios tenemos una gran ventaja. Nosotros podemos cancelar, llevar a la cruz. Si usted fue herido, si usted siente, Señor, tal vez yo estoy viviendo esto, porque mire todas las palabras que recibí desde niño. Hoy nosotros podemos, Señor, yo llevo esa muerte a la cruz del Calvario. Tú llevaste esa muerte. Y como hijo de Dios, mi deber es perdonar, pero también mi deber como hijo de Dios es mostrarle al mundo que hay un lenguaje diferente. ¿Sería capaz de hacerlo? Que empecemos nosotros a tener esa buena actitud. Si usted es jefe, llegue al trabajo con una actitud de hijo de Dios, no una actitud arrogante, soberbia, como que es que aquí yo mando yo y aquí es mejor yo lo que yo diga. ¿Y cuántos casos hay de personas que por un momento les dan la oportunidad de ser capataz o jefe y agarran de una vez como que, mejor dicho, imaginan que ya les pasa como el hombre que se subió a un bus, miró el bus, le pareció bonito, le pregunta al chofer, ¿cuánto vale este bus? Dijo tanto, y miró a los pasajeros y les dice, abajo chusmas que el bus ya es mío. ¿Cuántas personas hay así? Que con nuestras palabras, si Dios te da una oportunidad de estar en un lugar de eminencia, un lugar de poder, un lugar de decisión, aprovéchalo para mostrar el lenguaje del reino de los cielos. Como padres, enseñen a sus hijos con sus palabras el lenguaje del reino de los cielos. Uno no puede estar diciendo a los chinos, no sea mentiroso, yo sé cuándo le he enseñado a decir mentiras. ¿Cuántas veces ha ido a un lugar? ¿Cuánto tiene su hijo para poder entrar gratis? El chino tiene 15, no, 12. Cosas así. ¿Cuántas veces nosotros sin darnos cuenta, alguien viene buscando, dile que no estoy, dile que no estoy? Yo me recuerdo una vez que cuando éramos niños que llegó un señor a la casa y mi papá le dijo, diga que no estoy, y salió mi hermana la chiquita y se paró en la puerta y dice, mi papi dijo que él no estaba. Y qué inocencia, ¿no? Y yo me acuerdo que ellos nos enseñaron después que de verdad, o sea, eso no vale la pena, hay que enfrentar mejor la situación. ¿Cuántas veces las mujeres cuando están bravas con el esposo, lo que empiezan es a desatar palabras de maldición? Y están dañando la estructura molecular de esa persona. Así usted vea, Dios mío, yo voy a declarar que él es un hombre tierno, es un hombre detallista, es un hombre maravilloso. Cuéntele al mundo lo que es su esposo en bendición. Y usted va a empezar cómo se afecta esa estructura molecular. Al principio se volvió loca, ¿no? Ahora me sale con eso. No, usted va a creer, Señor, yo te creo. Tu palabra dice que yo estoy en la carne, pero yo no milito según la carne. Yo no voy a hablar como habla el vecino, no voy a hablar como habla el papá de aquel, no voy a hablar, no, yo no necesito lucirme con nadie. ¿Cuántas veces uno como para lucirse, sí o no, para que vean que yo no me dejo, que no sé qué? Y no, mire, usted no necesita lucirse con nadie. Al fin y al cabo, uno en su familia es el único lugar donde lo aman y lo aceptan como es, ¿sí o no? Es el único lugar. Entonces usted cuando esté así no necesita lucirse. Más bien procure siempre sacar la cara por su familia. Más bien procure usted siempre hacerlos quedar bien. Una de las cosas que había en mi casa era que cuando éramos niños, mi papá nunca nos regañó delante de nadie, nunca. Y él parecía que tuviera un control, ¿no? A veces estaba bravo y llegaba a visita y como apagaban la ira. Y uno era feliz que no se vaya a la visita, que no se vaya a la visita. Porque mientras estaba en la visita, no, o sea, aunque tampoco no voy a decir que es que nos cogía duro, no, pero uno les tenía mucho respeto y uno sabía que cuando cometía un error eso era cosa seria. Pero siempre nos enseñó eso, nunca nos maltrató delante de nadie. Esas palabras tienen un doble efecto. ¿Cuánta gente hay que para buscar ayuda entonces empiezan a contarle, es que mire, pero mire lo que hace, como para convencerlo?
No, usted no necesita hacer eso. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Por tus palabras seremos justificados o condenados. Yo quiero que usted por un momento se ponga sobre sus pies y vamos a pedirle al Señor en esta mañana por mis palabras. Y yo quiero que piense, mire, no pase este año sin arreglar esta situación. Si usted como padre, como mamá, como esposo, como esposa ha sido violento en la forma de hablarle a su cónyuge, ha estado matándole, generando tal vez una enfermedad que está ahí, y cada vez que usted le maltrata, que usted se enoja, que usted le amarga la vida a la